Rodrigo Costoya, buenas tardes. Muy buenas tardes desde Úbeda. ¿Qué nos sobre el libro de Portosanto, que es una parte de la trilogía que ha escrito usted, narra un poco los misterios y los enigmas que hay en torno a la figura de Cristóbal Colón? ¿Cuáles serían las evidencias que usted ha estudiado y que destacaría por su importancia y por ser desconocidas? Bueno, tenemos, digamos, dos líneas, ¿no? Una que afirma que Cristóbal Colón tenía que ser gallego. Yo creo que eso a día de hoy es indudable, porque hay muchísimos indicios, ahora comentaré pues, los 3 o 4 principales, y otra que afirma que Cristóbal Colón era una persona en concreto nacida en Galicia. Los indicios que demuestran que Cristóbal Colón tenía que ser gallego eran pues, el idioma que él hablaba un castellano, que a día de hoy se han identificado más de 500 giros gallego-portugueses, que Pontevedra es el único sitio del mundo, el único lugar del mundo donde en el siglo XV existe el apellido de Colón como tal, no Colombo, ni Columbus, ni otras cosas, que los topónimos que él adjudicó a los lugares que iba descubriendo en las tierras encontradas allende la mar Océana se corresponden a accidentes geográficos de las rías gallegas, sin excepción. Y bueno, principalmente esos fueron los primeros indicios que nos dijeron, que nos demostraron que Cristóbal Colón tenía que ser gallego. Después, la teoría ha ido evolucionando y se ha demostrado que tiene que ser un gallego en concreto, ¿no? Un noble gallego del siglo XV en concreto, pero esto sería bastante largo de explicar. Y bueno, Colón, por tanto, tuvo una identidad previa que tuvo que enmascarar. Es decir, ¿por qué tuvo que enmascarar esa identidad? Bueno, esto es una historia muchas veces repetida a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Personas que han simulado su propia muerte para empezar de cero cuando ya su vida se había convertido en un callejón sin salida. En el caso de esta persona, que previamente era el conde de Soutomayor, él toma partido en la guerra, en Castilla, toma partido por el bando perdedor. Una vez que la guerra finaliza y él está en el bando derrotado, él necesita una salida. Su vida se ha convertido en un callejón cerrado, ¿no? Sin salida. Necesita una salida y busca un pacto con los grandes vencedores de esa contienda, ¿no? Que son los reyes católicos. Ese pacto pasa por aparentar su propia muerte, desactivarse como enemigo poderosísimo que era, por supuesto, y a cambio él solicita que le avalen un proyecto que él tiene. Él era un gran naviero, un gran navegante, posiblemente uno de los mejores del mundo en su época, y ese gran proyecto es explorar lo que hay más allá del Mare Tenebrarum, que nosotros conocemos hoy en día como el Océano Atlántico. Esto fue lo que lo llevó a él a ocultar sus orígenes y a inventar una nueva identidad. ¿Por qué cree que esta revelación que está realizando y que se basa en los estudios de otros historiadores desde hace muchos años, es decir, es una teoría que tiene 130 años, ¿por qué cree que, a pesar de que vio la luz hace 130 años, y después en los años 70 digamos que se completó esa teoría inicial hace 130, no se le está dando como una verdad revelada? Bueno, hay muchos factores. Una pregunta muy buena y como buena pregunta requiere de una respuesta compleja, ¿no? Hay muchos factores. Efectivamente, yo no invento nada, yo no descubro nada, yo soy simplemente un novelista que recrea, ficcionando, esa teoría que es francamente muy sólida. Si no, yo realmente no me hubiera metido, ¿no?, a hacer una novela de 900 páginas o una trilogía con 3 novelas que rondan las 1000 páginas, ¿no?, en torno a este tema. Los motivos por los cuales la teoría no ha triunfado todavía plenamente son varios, ¿no? El principal es la tendencia del ser humano a aceptar la verdad impuesta, no demostrada, sino impuesta, como auténtica. Esa es la primera, ¿no?, y es la fundamental. Yo mismo tengo que reconocer que la primera vez que oí hablar de estas teorías, esbocé un gesto de escepticismo, tengo que reconocerlo, ¿no? Lo que pasa que es lo que yo le recomiendo siempre a la gente. No creas lo que te dicen, investígalo. Tú, utiliza tu razón, ¿no? Y llega a una conclusión por ti mismo, ¿no? Que fue lo que hice yo. Otros motivos, hay motivos de toda índole, es decir, desde culturales, como el que acabo de mencionar, motivos políticos. Claro, en Génova es que podríamos incluso decir que hasta Mussolini puso en marcha operaciones de inteligencia para evitar que otras teorías dieran al traste con esa verdad impuesta de que Cristóbal Colón era genovés. Es imposible que fuera genovés, es imposible. No hablaba italiano,
un comerciante de lanas de Génova que estuvo en Génova hasta los 26 años no podría en ningún caso negociar las condiciones que Cristóbal Colón consiguió en las capitulaciones de Santa Fe, es imposible. Entonces, podemos hablar de, bueno, de la idiosincrasia propia del ser humano, de verdades aceptadas en el ideario colectivo y de motivos desde políticos hasta, bueno, pues localistas, ¿no? De lo que son patrióticos, ¿no? Incluso, ¿no? Culturales, al fin y al cabo, también. Y hay una cuestión también interesante que se plantea ante todo este misterio. ¿Por qué Pedro Madruga, que es Cristóbal Colón, es capaz de poder llegar a la corte a plantear este viaje que cambia la historia de la humanidad a los Reyes Católicos, y por qué los Reyes Católicos aceptan ese pacto con un traidor a la corona de Castilla? Sí, exactamente. Bueno, pues todo gira en torno a lo mismo. Vamos a ver, él era posiblemente el mejor navegante de su época, llevaba toda la vida navegando en la armada de su padre. Su padre tenía una flota impresionante, tanto de barcos mercantes como incluso de barcos de guerra, e incluso con patente de corso, ¿no? Incluso corsarios. Por tanto, posiblemente llevaba toda la vida navegando por las costas de Galicia e incluso navegando, pues, por los puertos de Europa, ¿no? Por eso él puede llegar a proponer esa expedición a cambio de, ¿no? de que definitivamente entierren el hacha de guerra, por así decir, ¿no? Que ya dejen de perseguirlo, dejen de intentar acabar con él. Y él puede presentar esas exigencias a los Reyes Católicos porque él en su momento fue incluso llamado, bueno, le pusieron el sobrenombre de el Rey de Galicia, ¿no? Él llegó a ser una de las personas más poderosas de su época, ¿no? No solo en Castilla, no solo en Galicia, que pertenecía a la corona de Castilla, sino también en Portugal. Era íntimo amigo del rey Alfonso de Portugal, que lo nombró conde de Camiña, ¿no? Todo el norte de Portugal eran sus posesiones, todo el sur de Galicia también. Por tanto, era un enemigo temible. Desactivarse como enemigo le permitía a él ofrecer, a cambio de ofrecer esa gran premisa, ¿no? Esa gran ventaja para los Reyes Católicos, exigir, pues, el que lo convirtieran en almirante de Castilla, nada menos, de la mar Océana, y en virrey de los territorios conquistados. Ahí se explica todo. Precisamente porque eran enemigos irreconciliables. De ahí parte ese pacto. ¿Y cómo es posible que una persona que fue tan experta en el mundo del mar, como almirante, también lo fuera en tierra? Porque fue un destacado, digamos, militar, ¿no? Es decir, con la insurrección irmandiña, ¿no? Que la llegó a aplastar. Es decir, como militar era un personaje muy completo, entonces. Y políticamente, es decir, como naviero, o sea, como navegante, como explorador, como persona intrépida de por sí, como militar, por supuesto, también, y gran general de sus propios ejércitos, y como político. Es decir, él fue una persona absolutamente sobresaliente en todos los campos. Él nació como un bastardo de padre desconocido y acabó siendo el conde más poderoso de toda Galicia y de toda Castilla, posiblemente, ¿no? Y de parte de Portugal, ¿no? Por lo tanto, no podía ser una persona corriente. Entonces, allí donde él iba, lo que él suscitaba era no solo una admiración, sino una adhesión prácticamente inquebrantable. Por eso era un enemigo tan temible, ¿no? Y por eso, desde luego, pues llegó a convertirse en el segundo personaje más conocido de la historia de la humanidad después de Jesucristo, ¿no? Era una persona extraordinaria, por supuesto. Para terminar, el tema es que la teoría que sostiene a través de la novela, de la primera novela, que es Porto Santo, de esta trilogía, y ahora con su segunda, con la que recibe este premio del 9º Certamen Internacional de Novela Histórica en Úbeda, también se rompen muchos mitos sobre el personaje, o se destaca que hemos creído sobre Colón muchas mentiras, como por ejemplo que era un comerciante. Sí, eso es imposible. Es decir, ningún comerciante, y mucho menos extranjero, mucho menos genovés, podría haber negociado con los reyes más poderosos de su época de igual a igual y conseguir que lo nombraran almirante de Castilla y mucho menos virrey de los territorios descubiertos, ¿no? Es imposible, completamente, ¿no? Claro que nos han contado una versión que no es real, pero es que la verdad oficial muchas veces resiste malamente, ¿no?
una lente de aumento. Y en este caso en concreto, donde nos encontramos con un personaje que él era el primer interesado en ocultar sus propios orígenes, todo se convierte en bruma, ¿no? Y es dificilísimo encontrar la verdad. Ha hecho falta siglos, que pasaran siglos, ¿no? Que las piezas que no encajaban resultasen demasiado evidentes, ¿no? Y que investigadores, desde luego, también intrépidos, ¿no? Porque se enfrentaron a burlas y se enfrentaron al escepticismo de sus colegas, ¿no? Pero investigadores que empezasen a indagar en la dirección correcta, empezasen a encontrar esas piezas que sí encajan en realidad, ¿no? Y todo gira en torno a esta teoría de que Colón necesariamente tuvo que nacer en la zona de Pontevedra, tuvo que ser un noble de alta estirpe, gallego, por supuesto, todo apunta hacia ahí, y desde los tiempos de Filipot me parece que es bastante claro que tuvo que haber sido Pedro Álvarez de Sotomayor, conocido por todos nosotros como Pedro Madruga. Creo que es indudable a día de hoy. Me va a permitir una pequeña chanza para despedir la entrevista, con la respuesta que usted quiera, claro. Ahora que está tan de moda el tema de los negacionistas, como el tema del terraplanismo precisamente, usted podría decirse que es un negacionista de la historia que se conoce de Colón para ponerle luz a otra versión completamente distinta. Sí, pero desde luego esto, claro, el conocimiento avanza en función a evidencias que la razón avala, ¿no? Es decir, podemos aceptar lo que nos dicen sin más, sin ponerlo en cuestión, sin dudar, como se hacía en la Edad Media precisamente, ¿no? Que la Edad Media la marcó, precisamente el final de la Edad Media lo marcó Cristóbal Colón, el final del dogmatismo, de creer en axiomas porque sí, porque nos los han impuesto, ¿no? Pues estamos un poco en ese punto, ¿no? Es decir, a mí me han dicho que Cristóbal Colón era de Génova, a mí como a todo el mundo me lo han dicho, ¿no? Llega un momento en el que yo, por influencia de determinados investigadores, lo pongo en duda y empiezo a buscar información para obtener una conclusión por mis propios medios, ¿no? No porque me lo hayan dicho, sino porque yo investigo y trato de llegar a esa verdad, ¿no? Y lo tengo clarísimo, es decir, invito a todo el mundo a que haga lo mismo, es decir, que investiguen. Es muy fácil, a día de hoy Google lo tenemos todos en el bolsillo, es decir, que investiguen. Cristóbal Colón, teorías, Cristóbal Colón gallego, que investiguen, que vean los indicios que existen y que saquen sus propias conclusiones. Si yo no pretendo convencer a nadie, ni siquiera soy un historiador, yo solamente soy un novelista.